Quien como Dios, les damos la bienvenida a las personitas que se están conectando. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar como se tiene que empezar todo en la vida, ¿cierto? Con una oracioncita. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar por un momentico nuestros ojos y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a imaginarnos al Paráclito del amor, a ese fuego consolador que viene a través de llamas, de calor, de sentir un sofoco. Vamos a aclamarlo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te suplicamos, Espíritu Santo, que desciendas en cada uno de nosotros, a todas las personas que en este momento se están conectando, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú a través de nosotros quien encienda todos los corazones, esos corazones tal vez oprimidos, esos corazones que están dolidos, que los enciendas de un fuego abrasador, de un anhelo profundo de santidad, de un entusiasmo constante por seguir a Dios. Te entregamos, Señora, cada una de nuestras almas, cada una de las palabras que vamos a decir en esta tarde. Te entregamos la vida de esta santa tan maravillosa y te pedimos que nos hagas semejante a ella, nos hagas más llevadero este camino espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos todos a este en vivo, a esta nueva vida de santos. Muy felices de estar compartiendo con ustedes estas vidas de santos que llenan nuestro corazón de tanto amor y nos ayudan a ver la santidad un poquito como más cercana a nosotros, no viéndola tan alejada de nuestra realidad, sino viéndola más cercana a lo que nosotros podemos hacer, por lo que nosotros podemos estar viviendo en este momento. Entonces, vamos a empezar con la santa del día de hoy, que es una santa maravillosa. Es Santa Juana de Arco. Y les cuento que para mí esta santa ha sido maravillosa porque me ha ayudado en la vida a poder ser más valiente, a poder llevar la cruz que Jesús nos pone de cierto modo muchísimo más fácil. Entonces, lo que ha hecho Juana en mi vida es ayudarme a ser muchísimo más paciente con la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios en mi vida y hacer más llevadera la cruz que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, para meterlos un poquito como en el contexto de todo lo que fue la vida de Santa Juana de Arco, nos vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir para el siglo XIV y vamos a empezar con que fue la Guerra de los 100 años, que gracias a esta Guerra de los 100 años fue que Dios le concedió a Santa Juana de Arco pues todas las maravillas que ella hizo, ¿cierto? Entonces nos adentramos a la Guerra de los 100 años y nos damos cuenta que muere el rey de Francia y el rey de Inglaterra, porque la Guerra de los 100 años fue
una guerra entre Francia e Inglaterra, el rey de Inglaterra se cree con la potestad de poder adquirir todos los terrenos que le correspondían al reino de Francia. Entonces lo embarca en el territorio francés y se dedica a convencer incluso a los franceses de que el rey de Inglaterra era el rey para ellos, ¿cierto? Entonces nos adentramos a esta historia y empezamos a ver que más o menos en el año 1412, en un pueblito de Francia, Domremy, que es un pueblito casi que fantasma en esa época en Francia, casi no era muy conocido porque era muy pequeño, aparece la que hoy conocemos como Juana de Arco, ¿cierto? Ella nace en 1412 en una familia sumamente cristiana, con valores que para su época eran demasiado elevados para los conocimientos que ellos tenían, pues eran campesinos, eran personas que ellos no sabían escribir, no sabían leer, y eran personas que por su poca educación tenían un elevado sentido en lo espiritual, o sea, eran muy elevados espiritualmente. Y Juana nace en una familia extremadamente cristiana, que era regida como por su padre, que tenía un temperamento muy fuerte, pero su madre por lo contrario era muy dócil a la voluntad de Dios y era muy amante también del sagrado nombre de Jesús. Entonces Juana creció en este ambiente, en un ambiente lleno de paz, lleno de amor, un poquito fuerte también por su padre, pero ella creció también hallándose amada por Dios junto a su madre, creció con una devoción muy grande al sagrado nombre de Jesús y se vio impregnada. Su mamá le enseñó que era muy sublime para su época. Y a la edad de los 13 años, en el patio de la casa de sus papás, Juana escucha por primera vez las voces que la van a acompañar en todo su proceso hasta el día de su muerte, que son las voces de San Miguel Arcángel, de Santa Margarita y Catalina de Alejandría. Entonces, ella escucha por primera vez a los 13 años de edad la voz de estas voces y desde ese momento, este momento se llama como la anunciación de las voces, que la empiezan a ir direccionando hacia un camino donde ella tiene que ser la libertadora de Francia, ¿cierto? Entonces lo que hacen estas voces es que le empiezan a hablar un poquito más a Juana, la situación que estaba llevando Francia en ese momento, porque era en realidad muy triste. El delfín, que era el hijo del rey, estaba desaparecido totalmente del panorama y no se sabía dónde estaba. Él deliraba por cualquier parte, incluso llegó él mismo a pensar que él no era el heredero oficial porque su madre lo había traicionado. Entonces estas voces empiezan a inculcar en Juana un amor profundo, un amor muy sublime hacia su patria, y le empiezan a insinuar a Juana cuál era la voluntad de ella. Entonces le dicen cómo era la situación de Francia en ese momento, y ella en su interior empieza como a sentir un dolor fuerte por su patria, y pasan 5 años sin que ella le diga palabra alguna a nadie. O sea, nadie, ni los papás, ni los hermanos, ni nadie, absolutamente nadie en la aldea sabía que pues ella tenía como estas revelaciones privadas y escuchaba las voces de San Miguel, de Santa Catalina y de Santa Margarita. Y cuando ella cumple, después de 5 años que empiezan todas estas voces, llega la providencia divina y empieza a hacer en Juana una obra grandísima, que es cuando ya Francia ya está a punto de colapsar y ya casi toda Francia es de Inglaterra. Entonces las voces le dicen que ya tiene que empezar la misión que Dios le había confiado, y lo que hace es que un tío de ella que vivía en Vancouver la llama y le dice que necesita de la ayuda de ella porque tiene que ir a ayudar a la esposa del tío porque está a punto de dar a luz. Entonces ella primero va, los papás pues como obviamente era un recado de su tío pues le dan obviamente el permiso, y ella va hacia la capilla del pueblito de ella en Domremy y le pide a la Virgen María y le encomienda todo lo que ella va a hacer, todo el proceso que ella va a hacer y todas las situaciones y las dificultades por las que ella
sabe que ella tiene que pasar, pero y le dice, bueno señora, tú sabes qué es lo que yo necesito hacer, tú sabes qué es lo que Dios pidió para mí, pero yo sé que tú vas a ser la santidad de la que pueda liberar a Francia a través de mí. Entonces le entrega todo esto a la Virgen María y de una se va para la casa de su tío. Y allí es donde empieza a actuar la voluntad de Dios, porque precisamente en el pueblo donde vivía su tío, vivía un comandante del ejército del Delfín de Francia, que era el hijo del rey de Francia. Y ella lo que decidió, lo que las voces le dijeron, era que ella tenía que hablar con este comandante y le tenía que decir que ella necesitaba que le dijera dónde estaba el delfín para ella poder ir a hablar con él y ella poder ir a como a hablar con el delfín para que la pusiera al mando de todas las tropas militares de Francia. Entonces, pues lógicamente, pongámonos en el lugar del comandante viendo una niña de pueblito que no sabía leer, que no sabía escribir, que prácticamente no sabía nada de la vida, diciéndole que ella necesitaba ir donde el rey, donde el delfín, que ella necesitaba liberar a Francia. Entonces para él fue como una ocurrencia, una niñería, y le dijo que no. Entonces ella lo que hizo fue que predijo que iban a perder una batalla que pronto ya iba a ser, o sea, en 2 la batalla ya iba a ser, y ella predijo que esa batalla ellos la iban a perder. Y efectivamente perdieron la batalla, y fue cuando el comandante empezó a creer en Juana. Entonces le dijo dónde estaba ubicado el rey, y ella se encaminó junto con sus hermanos que la estaban acompañando en el camino para ir donde el rey. Pero resulta que el rey, aparte de que era un hombre con un carácter muy débil, era muy temeroso, no temeroso como de Dios, sino que era muy temeroso a las cosas, era, por decirlo así, muy gallina. Entonces, lo que, lo que, el contexto de esta situación era que Juana tenía que ir donde el delfín, pero como él era tan temeroso, él estaba escondido. Entonces le dieron la ubicación del delfín, y el delfín, al saber, porque ya habían rumores en toda Francia de que iba a haber una libertadora que los iba a liberar, el delfín al darse cuenta que Juana iba para allá, le tendió y se disfrazó como un verdugo, como una persona que le estaba sirviendo al delfín, y puso a otra persona como si fuera el delfín. Pero como lógicamente Juana iba de parte de Dios, las voces a ella constantemente le hablaban, las voces le dijeron pues que lógicamente ese no era el delfín, y fue directamente donde estaba el verdadero delfín, que mucho tiempo después iba a ser el rey Carlos. Le fue y le dijo que pues que él era el legítimo rey, que ella sabía que él era el delfín, aparte de que ella nunca lo había conocido. Eso lo sorprendió a él mucho, pero ella se dio inmediatamente cuenta pues, que Carlos era un hombre muy temeroso. Entonces lo que hizo ella fue que se lo llevó a una pieza aparte y habló una situación con él, que hasta el momento no se sabe qué situación es, que solamente quedó en el corazón del rey y en el corazón de Juana. Lo que hablaron ellos solamente lo saben ellos. Y cuando salieron del cuarto, pues él ya le había dado a Juana la potestad de poder liderar a todos los ejércitos franceses, y él ya estaba plenamente convencido de que Juana iba a ser la libertadora de Francia. Entonces, el delfín lo que hizo fue que acudió a sus consejeros, y ellos empezaron un proceso con Juana para saber si ella verdaderamente iba a hacer lo que ella estaba diciendo, lo que las voces le decían, si verdaderamente ella iba a hacer eso. Entonces, lo que ella les dijo era que ella no había llegado hasta ese lugar para poder decir palabras, que ella necesitaba que la llevaran a Orleans, que era la plaza más importante de toda Francia en ese momento, que ella necesitaba que la llevaran a Orleans, porque allá ella iba a ganar la primera batalla y se iba a empezar a desencadenar una cantidad de batallas que todas iba a ganar. Entonces, el rey, váyase con todo el ejército para Orleans, pero le digo que la situación está muy difícil porque ya faltaban muy poquitos ingleses para que en realidad toda Orleans fuera de los ingleses. Entonces ella empezó un camino para llegar hasta Orleans,
ella lideraba un ejército de más de 10.000 hombres. Entonces, cuando ella llegó, toda, toda regida por los ingleses, y ella llegó a todo eso, o sea, ella llegó y de una todo se desbarató. Todo empezó a ir de para atrás para los ingleses y prácticamente en 8 días ya Orleans no tenía nada de ingleses. Incluso franceses que habían decidido pasarse al otro bando de los ingleses habían vuelto a creer en el rey de Francia, en el delfín de Francia, gracias a esa batalla que Juan había dado en Orleans. Entonces, y en esta situación, en este combate, Juana pudo dar dos milagros. Uno fue que al lado de Orleans había un río, pues existe un río, y ella lo que hizo fue que el río subiera para que todos pudieran pasar al otro lado y poder ganar. El viento no, pues no jugaba a su favor, y lo que ella les dijo fue a todos sus soldados que tenían que confiar en la voluntad de Dios y que el viento se iba o sea, se iba a cambiar de horizonte, por decirlo así. Entonces el viento lo que hizo fue que se... Y gracias a esto, pues, ellos pudieron ganar la batalla en Orleans. Ya el primer requisito que Dios le pedía a ella, tienes que liberar. Es la plaza más grande que tiene en este momento Inglaterra. Entonces, si Dios le dijo, si tú logras combatir con los ingleses y liberar a Orleans, entonces vas a tener un triunfo muchísimo más grande y ya los demás pueblitos que también estaban integrados por gente inglesa iban a tener muchísimo más susto. Entonces, que liberar a Orleans. Y el segundo era que tenía que coronar al rey, coronar al delfín de Francia. Entonces, días antes de irse, después de ya liberar a Orleans, tenían que ir a Rouen a coronar al rey, porque allá era donde se coronaban a todos los reyes de Francia. Entonces, antes de ellos partir a Reims, ella llamó ¿cómo se dice? Como a todos los fiscales y a todos los que acompañaban al delfín, los llamó y les dijo que copiaran en una hoja como un registro de lo que ella iba a hacer. Entonces llamó también al rey y le dijo, mi rey, yo necesito pedirte algo. Y pues viendo el delfín todo lo que ella había hecho por él, viendo que había liberado a Orleans, que lo había sacado de como esa depresión tan grande que él tenía porque se sentía no digno de la corona, lo que hizo fue, bueno, Juana, yo acepto lo que tú me quieras pedir. Y ella le dijo, bueno, yo quiero que tú me dones a mí el reino, o sea, que el reino de Francia sea de Juana. Él le dijo, bueno, acepto, viendo pues todo lo que ella había hecho por él, casi que había dado su vida por él. Entonces él aceptó, le dijo, bueno, Juana, yo te doy a los que estaban escribiendo que pusieran el rey Carlos, el reino. Y Juana da por sí misma también el reino a Jesucristo, porque esa era como la misión más importante de Juana, era devolver a Francia el rey verdadero, que era el rey, pero el rey Jesucristo. Y después les dijo, en este momento va a hablar Jesús en verdadera persona, y dijo, yo, Jesús, el rey de Francia, doy como potestad a Carlos mi reinado para que él lo gobierne. Entonces, esto casi la mayoría de historiadores no lo dicen, pero están registrados en muchos documentos de que Juana por unos instantes, solo por unos instantes, fue reina de Francia, y no por sangre, sino por los méritos que ella tuvo para poder hacerse cargo del reino. Entonces, Juana le pidió al delfín que le diera el reino, para ella también darle el reino a Jesucristo, para que él se coronara como rey verdadero de Francia. Después de esto, partieron a Reims y allá fue coronado el delfín como Carlos, como el rey Carlos VII. Después de esto, el rey empezó a tener una desconfianza por Juana, porque veía que lógicamente ella estaba desafiando a los ingleses y les estaba ganando todas las batallas, pero que iba a ser muy demorado porque toda Francia estaba regada toda Francia estaba invadida por los ingleses. Entonces lo que empezó él
eh, fue a estar como... Lo que empezó el rey fue como a empezar a hacer unos acuerdos para que, pues los ingleses se fueran de Francia y poder tener el reino él controlado y como que suministrar y cumplir el requisito que él tenía como rey. Entonces él empezó a desconfiar de Juana y las voces le dijeron a Juana que efectivamente iba a ser traicionada por los suyos. Entonces, unos días antes de ella ser pues de ella ser cogida por los borgoñeses, ella le dijo a todos sus soldados que ella iba a ser traicionada por los suyos y que ella aceptaba eso como la voluntad de Dios, porque las voces ya le habían dicho que efectivamente ella iba a ser traicionada y iba a ser cautiva de los ingleses. Entonces ellos llegaron a Reims porque era la única ciudad, o sea, era la ciudad más grande que faltaba por liberar de los ingleses. Habían muchísimas más, pero era una de las principales y una de las más grandes que faltaba por liberar. Entonces ella entró por la única entrada que había para llegar al pueblo, que era por un puente. Y llegó ella muchísimo menor porque el rey no autorizó que los 10.000 hombres que más o menos la acompañaban a ella siempre en las batallas fueran con ella, sino que fue una cantidad muchísimo inferior. Entonces ella llegó con todo su ejército a liberar este pueblo y de un momento a otro una voz dijo retirada y cuando ella ya iba a pasar el puente las puertas se cerraron y ella quedó sola en este lugar y es allí donde ella se me fue la palabra, sí, ella es escogida por los borgoñeses, que eran franceses que se habían aliado con los ingleses, y fue vendida efectivamente a los ingleses, no por 100 pesos ni por una cantidad muy pequeña, sino por la cantidad más grande que en ese momento había, que era más o menos 10.000 escudos de oro. Y fue allí donde empezó todo el calvario de Juana. Fue allí donde empezó toda como la incertidumbre que ella sentía en su corazón, porque para ella no fue tan difícil el sentirse prisionera, sino que para ella lo más difícil fue que ella estaba prisionera por los ingleses, pero que estaba siendo juzgada por un tribunal eclesiástico, por un tribunal de la iglesia. Para ella era muy difícil comprender de que la iglesia como condenando a cosas que Dios mismo le había mandado. Para ella era imposible comprender eso. Entonces no era tanto el dolor que ella sentía de estar encadenada de brazos y de pies y también del cuello, sino que era el dolor más profundo que ella sentía en su corazón, era que estaba siendo juzgada por un tribunal eclesiástico. Empezaron todas las secciones con el tribunal y siempre que ella hablaba, eh, las voces como que la aconsejaban, incluso el padre, el obispo que la estaba interrogando, le dijo, bueno, te vamos a apresar a alguno de todas las personas que están aquí para que te defienda. Y ella le dijo que ella no necesitaba que la defendieran, que ella, con las voces que ella, o sea, con las voces que ella le hablaban, con San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, era suficiente, que ella no se iba a alejar de la voluntad de otra persona, sino que ella se iba a quedar con esa, sí, con esa defensa que Dios quería para ella. Entonces empezaron los tribunales y todas las secciones y vieron que en todo lo que decía Juana no encontraban nada que la pudiera, o sea, que la pudiera como hacer condenar. No encontraban absolutamente nada de hereje, nada de hechicería, nada de brujería. No encontraban absolutamente nada con que poderla señalar y decir que ella había atentado contra la voluntad de Dios o que había hecho estas cosas para no seguir la voluntad de Dios, y tampoco la podían condenar o no la podían matar así como así porque ella era la que les había ganado a ellos. Entonces era como imposible en esa época que la mataran porque ella era la época de todas las batallas. Entonces le hicieron a ella jurar que, o sea, le hicieron
¿cómo les digo? Como negar de todo lo que ella había dicho. Le obligaron a que ella jurara que todo lo que ella había dicho era mentira. Y gracias a esto pues fue condenada por hereje, y el 30 de mayo de 1431 Juana fue quemada viva en la hoguera, gracias a pues las declaraciones del tribunal que había sido hereje. Entonces ella llega el día 30 de mayo a la plaza, era la plaza más importante en esa época del país, y estaba unos 6.000, 7.000 personas en toda la plaza y más o menos 800 soldados, porque tenían miedo de que ella se escapara, pues por todas las cosas que ella había hecho en las batallas. Pues ella nunca mató a nadie, pero mentalmente era una mente muy estratega, gracias a todas las cosas que las voces le decían, era muy... Entonces ellos tenían miedo que ella pues hubiera hecho algo para poderse liberar de los ingleses y escaparse, pero en realidad ella llegó con una tónica de mártir, atada de pies y de manos, y pidiéndole perdón a todas las personas que estaban en la plaza les pidió perdón. Les dijo que ella sí y había hecho lo que las voces, todo lo que las voces le habían dicho. Ella llegó y fue, se quemaba en la hoguera, pidió una cruz, pidió que ella, pues que quería ver una cruz, que ella necesitaba una cruz. Nadie tenía una cruz. Y un pues cautivado por ver a esta niña de 19 años quemándose en una hoguera, se cautivó y con los mismos palitos de la hoguera hizo una crucecita chiquita y se la lanzó. Pero para Juana en su corazón no era, o sea, no llenaba todo lo que ella necesitaba. Entonces al rato pidió otra cruz y le trajeron una cruz de una iglesia cercana que había en la plaza. Y ella murió viendo esa cruz, que es una imagen emblemática que buscamos en Google, Santa Juana de Arco, y aparece ella amarrada en la hoguera mirando una cruz. Y las últimas palabras de Juana fueron Jesús, 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 y expiró. Y en ese momento todas las personas que estaban en la plaza dijeron, por Dios bendito, hemos matado a una santa, porque el simple hecho de poder mirar a Juana, se reflejaba en ella la voluntad de Dios y se reflejaba en ella lo que Dios quería. La voluntad en Francia era primero coronar al rey, pero segundo devolver a la iglesia a Francia. O sea, quería que toda Francia fuera católica, fuera fundada y organizada en toda la voluntad de Dios. Entonces, Juana muere el 30 de mayo en la hoguera a los 19 años de edad. Y es sumamente triste para todas las personas que presencian este acontecimiento. Al terminarla pues de quemar, no querían que existiera absolutamente nada de Santa Juana. Lo que hicieron fue que cogieron todas las cenizas, incluso el corazón también, lo metieron en una bolsa y lo metieron y lo tiraron al río Sena, que pasa casi por toda Francia. Y fue allí donde prácticamente por casi 24 años no se supo absolutamente nada de Juana de Arco. Ella quedó su nombre manchado como si fuera un hereje, como si hubiera liberado a Francia, pero que había sido una hereje, había sido una bruja, y su nombre fue manchado. Pero 24 años después, en 1941, su mamá y sus hermanos decidieron hablar y decidieron pronunciarse acerca del caso de Juana, y hablaron para que revisaran el caso de Juana, para que revisaran todo lo que ella había dicho y todo lo que se le había todo lo que sobre ella se había dicho y sobre lo que le habían inculpado a ella. Y efectivamente se dieron cuenta de que el proceso había sido figurado y había sido una cosa totalmente diferente a lo que ella había dicho en realidad, y se dieron cuenta de que habían matado a una santa. Y hasta ahí se quedó el proceso, porque en ese momento llegó una época muy difícil para la iglesia y no se pudo hacer más.
Pero después, 500 años después, Juana empieza su proceso de beatificación, empieza un proceso muy grande de beatificación y después de canonización para casi que por completo desvincular como esa unión que tenían de que Juana era una bruja y una hereje con la verdadera Juana, que en realidad era una santa. Entonces, esta es la vida de Juana. Es en particular para mí una santa impresionante. Me parece que nos enseña que la verdadera, o sea, la verdadera sencillez que nosotros debemos tener es seguir la voluntad de Dios, no importa cuál sea nuestro final, no importa cuál sea ese destino que Dios tiene para nosotros. Lo más importante es que sigamos la voluntad de Dios, porque tarde o temprano vamos a tener una recompensa grande por hacer la voluntad de Dios, y esta fue o sea, el atributo que Juana nos dejó a cada uno de nosotros. Seguir adelante, ser muy valientes, y, y hay unas frases impresionantes que de Juana que en lo personal tocan mucho mi corazón. Por ejemplo, Dios desprecia la tranquilidad de las almas que ha destinado para la batalla. Y es verdad, Dios a veces nos pone a nosotros misiones, nos pone, por decirlo de otra forma, como retos en la vida, que nosotros los vemos muy grandes, pero si Él los pone es porque verdaderamente Él sabe que somos capaces y somos fuertes para poder llevar todos estos problemas. Entonces, para ir terminando, eh, les cuento que Juana es una mujer excepcional. Es es una niña que cautiva los corazones de todos los que la leen. Les recomiendo que se lean el libro de ella, que se llama Santa Juana de Arco, Virgen, Reina y Mártir, que es un libro impresionante. Es el primer documental escrito en español, porque casi no hay cosas de ella, pues ella era francesa, entonces casi en la lengua española casi no hay documentos sobre Juana, pero este libro es impresionante. Y también hay un documental que tiene este mismo nombre, La Pasión de Santa Juana, La Pasión de Santa Juana de Arco, Virgen, Reina y Mártir, que es increíble. Entonces, para ir terminando, vamos a hacer una oracioncita. Les recomiendo mucho que también se vean la película de Juana, porque es que es una mujer impresionante. Aquí les dije en resumidas palabras lo que fue ella, pero para hablar sobre Juana se necesita muchísimo más tiempo. Entonces, para que hagamos una oracioncita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te entregamos, Virgen María, Señora, todas las virtudes, todas las gracias de Juana, te las entregamos a ti, Señora. Te pedimos que, por medio de esta hermosísima santa, nosotros nos podamos enamorar todos los días más de la santidad, del amar a Cristo, que no prefiramos lo bueno, sino que prefiramos verdaderamente lo santo. No basta, Señora, con ser buenos, sino que necesitamos ser santos para alcanzar la gloria de Dios. Te pedimos, Señora, que enciendan en nuestro corazón un fuego ardiente, porque si nosotros no ardemos, muchos morirán de frío. Si nosotros no ardemos, el mundo entero se va a congelar. Te pedimos, Señora, que nos des la gracia de todos los días amarte más, servirte más, mamá, que por medio de tu intercesión podamos lograr, así sea un poquito, Señor, agradar más a Dios, agradar más a Jesucristo. Danos en este momento la gracia que nuestra alma más necesite, no la que más queramos, sino la gracia que más necesite nuestra alma. Te entregamos toda nuestra vida, todas nuestras dificultades, nuestras tristezas, también nuestras alegrías, y que seas tú en nosotros, reflejando el amor de Cristo, que todos a nuestro alrededor puedan sentir esa mirada maternal, ese abrazo maternal, esa palabra cautivadora, para que los llene del amor de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros.
Los queremos mucho y los esperamos para un próximo en vivo del Santo Rosario. Estén muy pendientes y para continuar con las vidas de los santos. Los queremos mucho.